Vamos a arrancar este primer webinar con causa. Y bueno, pues esto es la verdad, una apuesta muy decidida por parte del Tecnológico de Monterrey y de GADE, pues por seguir perpetuando una situación que arrancamos en marzo, pues con el inicio de la pandemia y las decisiones que tomamos en el Tecnológico de Monterrey, una de las cuales pues era arrancar un ambicioso plan de apoyo y recuperación en el que toda la institución y pues la comunidad empresarial, a través de esta iniciativa de las que ustedes ya son partícipes y les agradecemos mucho su donación y su participación, a través de Unidos Podemos, pues nos hemos volcado en estos meses y continuaremos haciendo pues para brindar ayuda a nuestra comunidad, para garantizar algo tan relevante como la continuidad académica de nuestros alumnos y también, pues por supuesto, y muy importante, apoyar al extraordinario personal sanitario con el que contamos en el Tecnológico de Monterrey, en TecSalud, pues a través de proyectos, capacitación, insumos, pues para apoyar y hacer frente pues a esta situación que sufrimos. Desde GADE y desde la Escuela de Negocio también hemos contribuido de una manera decidida en estos meses, como antes les comentaba, con diversas iniciativas como estos webinars. Hemos desarrollado una serie con 2 títulos, Liderazgo frente al COVID y Future Forum, en el cual ya estamos visualizando de alguna manera hacia el futuro, pues en soluciones hacia el nuevo entorno que enfrentamos en industrias y mercados, y por supuesto desde el punto de vista de sociedades. Decía, webinars e iniciativas como Apoyando Tech, un programa en el que hemos prestado primeros auxilios a través de pymes mexicanas, poniendo en contacto a estas pymes con problemas, con nuestros profesores, con nuestra facultad. Hemos presentado recientemente, y pido que nos lo compartan aquí en pantalla, un esfuerzo también de investigación, de pensamiento por parte de nuestra facultad, que es el Decálogo para la Refundación Económica Empresarial de México, en el cual proporcionamos 10 líneas de trabajo a las empresas, a los agentes sociales, pues para permitir que nadie quede atrás con estas metástasis que ya estamos hoy sufriendo desde el punto de vista económico y social de la pandemia y que, por supuesto, pues permitan una cierta reinvención, un big reset de nuestra sociedad, de nuestra actividad, de nuestro propósito como empresas y como universidades, y nos permitan también en el corto y medio plazo generar oportunidades, generar innovación y generar, bueno, pues soluciones a estas apuestas que ya tradicionalmente enfrentamos en nuestra sociedad y que sin duda pues la pandemia ha hecho mucho más críticas. Ya estamos en 120 días casi de cuenta atrás en esta pandemia que parece no tener fin y que nos está afectando pues de manera muy importante como personas, como seres humanos, como familias, como instituciones y por supuesto pues como empresas, no solamente desde el punto de vista de las pequeñas y medianos empresarios, que son un bastión de la economía mexicana y de cualquier sociedad, que vemos cómo diariamente pues pierden sus fuentes de ingreso, echan cierre a sus proyectos de vida e impactan pues a esa gran número de empleos informales que también desgraciadamente tenemos como lacra en esta sociedad. También a las grandes organizaciones pues que se han visto en un proceso de reinvención acelerada y del cual vamos a hablar hoy pues con 3 grandes líderes. Eduardo, Blanca, Lalo pues representan 3 industrias diferentes, 3 industrias pues que han tenido por supuesto, una participación muy destacada y diferentes impactos en esta situación que vivimos. Y lo que queremos, pues, es iniciar, saludándoles también a todos ustedes y volviendo a agradecer su presencia, pues un diálogo con nuestros ponentes a los que invito a que abran sus cámaras y sus micrófonos en el momento en el que la participación así lo exija. Y pues vamos a iniciar un diálogo y lo que queremos es invitarles a ustedes, asistentes, y por supuesto pues a Lalo, a Fernando y a Blanca, muy amigos los 3, gente que colabora de manera muy estrecha con el Tecnológico de Monterrey, y yo aquí les agradezco también públicamente esa colaboración continua. Bueno, pues 3 voces muy autorizadas, 3 líderes extraordinarios de 3 industrias diferentes. Y sin más, les voy a lanzar algunas preguntas, algunas compartidas para nuestros 3 ponentes y algunas pues ya un poco más seleccionadas de manera individual. Y vamos a empezar con una pregunta para todos y a lo mejor Blanca, Eduardo y Fernando nos dais vuestra visión. Como antes decía, estamos ya en 120 días a nivel global en una situación de cuarentena, de alarma sanitaria, social, económica. Mi primera pregunta es si echamos la vista atrás y antes comentábamos en el backstage lo que estábamos haciendo en enero y
y los viajes, y en fin, pues proyectos que teníamos, no sé, ustedes en este caso, ¿se imaginaban vivir un escenario como este, pues casi de ficción cinematográfica, ¿no? Y una segunda pregunta, ¿cómo ha transformado la situación y estas nuevas modalidades de trabajo y de reinvención de nuestros modelos de negocio su estilo de liderazgo? Blanca, por favor, estamos por tu Sí, opinión. sí, primero permítanme agradecer la invitación y el poder compartir con ustedes este panel sobre un tema que creo que a todos nos interesa y hemos sido parte de él. La realidad, primero, ya van 150 días, Ignacio, si pensamos en el 12 de marzo, ya llevamos 5 meses y algunos de nosotros que estamos en empresa global quizás un poco más. Y yo te diría que desde que arrancamos, creo que una de las grandes incógnitas era justamente esta incertidumbre y qué tan profunda iba a ser y qué tan larga iba a ser la crisis. Sin embargo, creo que hay cosas que sí nos han ido sorprendiendo, lo digo a título personal. Por supuesto, cuánto tiempo ha tomado, el enorme impacto que ha tenido desde todas las perspectivas que mencionabas, de salud, de la cantidad de contagios, la parte económica, la cantidad de empresas pequeñas que han perdido, que han tenido que cerrar, y el desempleo. Creo que el nivel, el impacto así tan serio, yo reconozco que no lo anticipaba. Si hablas de la parte esta casi cinematográfica, tengo que decir que me ha sorprendido cómo hemos podido sí mantener un contacto, una cadencia, si le quieres llamar así, para poder seguir no es lo mismo que el contacto personal, pero reconozco la maravilla que es la tecnología en permitirnos poder continuar de alguna manera nuestro día a día o seguir operando. Cualquiera de nosotros que estamos en diferentes industrias, creo que lo podemos evidenciar. Este webinar es un buen ejemplo. Y luego, por el lado del estilo de liderazgo, sin duda creo que son momentos que te prueban, siempre lo hemos dicho. A mí me parece que las crisis y los problemas marcan al líder. Hoy más que nunca se requiere un líder que sepa poner la guía, la ruta, más porque están cambiando tanto las cosas y tienes que estar reaccionando, que me parece que requiere no solamente un líder con una visión clara, sino que a pesar de la distancia y con medios como este, sepa contagiar y comunicar el plan a seguir. Un líder que pueda de alguna manera tener esta resiliencia y contagiar esta resiliencia en la organización y que tome las decisiones de una manera más ágil. Creo que el liderazgo se nos prueba, no solamente por cómo tomemos las decisiones, sino por cómo lograr mantener la cohesión del grupo y que este grupo de dirección te acompañe. Muchas gracias, Blanca. Eduardo, por favor. Bueno, yo diría que era imposible imaginar un escenario con esta combinación que estamos viviendo el día de hoy, un escenario con un tema de salud, con un tema de economía, sobre todo un escenario en donde globalmente hay una afectación casi homogénea con diferentes reacciones y luego con altísimo desconocimiento de los temas de salud y la incertidumbre que esto puede generar. Yo creo que imaginar un escenario así antes de la pandemia, durante la pandemia, incluso en este momento era muy difícil de conceptualizarlo y aterrizarlo. Y me parece que uno de los retos ha sido tener muy claras las prioridades de cara al equipo, es decir, cómo transmites el privilegiar la salud contra el resultado, incluso contra el servicio al cliente, de tal forma que todos los colaboradores tengan claro cuál es hoy el cambio de ruta. Y evidentemente unos retos que son muy operativos. Nosotros fuimos declarados una industria esencial y teníamos que migrar rápidamente a mucha gente a trabajo remoto, la operativa en las sucursales, la parte operativa en términos del back, y ninguna empresa estaba preparada para migrar tan rápido a tanta gente a un plan de contingencia de este tamaño. Y en términos de liderazgo, yo diría que hay muchas lecciones. Lo decía muy bien Blanca, el reto ha sido tener un alto nivel de cercanía con los colaboradores, aprovechando la tecnología. Una situación como esta hace 10 años hubiera sido impensable, imposible operar como lo estamos haciendo hoy. Este nivel de cercanía, luego tener mucha comunicación constante de lo que está ocurriendo, de estas prioridades que decía, hacia dónde ir moviendo al equipo y cómo mantenemos en trabajo remoto el gobierno, el governance tradicional que tenemos dentro de la empresa con los ajustes que se dan por la coyuntura. Y creo que hemos aprendido a delegar de una forma mucho más clara, empoderar a los equipos para poder mantener un ritmo
razonable de productividad y también un ritmo razonable en términos de ser más ágiles en la toma de decisiones, de cosas que también eran nuevas para las empresas. Y hoy hay preocupaciones, hay que decir que hay preocupaciones que nacen de lo que estamos viviendo, entre ellas cómo transmites la cultura institucional a la gente más joven, cómo le da sentido de pertenencia a los empleados que tienen menos tiempo en la organización, y luego mantener la motivación de los equipos cuando pensábamos que iban a ser primero 60 días y hoy estamos ya en 120, 150 y sabemos que esto va a durar más de un año. ¿Cómo mantienes ese ritmo de motivación y en algunos casos de tensión comercial, de cercanía con los clientes, cuando esto va durante mucho tiempo en términos de la duración, ¿no? Muchas gracias. Le vamos a pedir a Fernando que nos comparta desde su trinchera la visión. Sí, cómo no. Gracias por la invitación, Ignacio. Mira, entendí la primera pregunta como si esta situación era algo que nos podríamos haber imaginado, que si habíamos vivido, y que claramente la respuesta es que no, y esperemos que no se vuelva a repetir además. Reflexiones. Pues mira, yo creí que en Cemex habíamos pasado por cuánto problema puede existir en el mundo de los negocios para toparnos con este problema que es muy superior, un reto muy superior al que hayamos podido tener antes, ¿no? Y ya cuando te sientes como teniendo el monopolio de los problemas, te das cuenta de cosas como la desgracia que acaba de pasar en Líbano, me refiero a la explosión, y pues siempre ves que los riesgos, los retos siempre están ahí, en cualquier momento se pueden presentar, y lo que uno tiene que hacer, lo que la organización, los líderes, por lo menos en mi interpretación, tenemos que hacer es tomar lo que tenemos y salir adelante. ¿Qué ha cambiado desde el punto de vista de liderazgo? Pues algo muy similar a lo que nos pasa con el uso de la tecnología normalmente, y Eduardo lo mencionaba. Si esto ha pasado hace pocos años atrás, no estaríamos en este momento en este evento. A lo mejor estaríamos conectados por teléfono, no sé, pero no estaríamos en un evento con esta calidad de transmisión y de interacción. Entonces, lo que yo puedo describir en cuanto a qué ha pasado como liderazgo, primero es que si normalmente es necesaria la visibilidad del líder con claridad en la dirección, en estos momentos eso se multiplica a la N potencia, ¿no? Y como claramente hay que hacer ajustes como respuesta, como la forma de pasar por esta crisis, pues esa presencia se hace mucho más importante. ¿Qué es lo que ha sucedido? Por lo menos yo puedo describir lo que me ha sucedido a mí o lo que nos ha sucedido a nosotros. Que yo hoy en día, y gracias a la tecnología, estoy más cerca que nunca de todo el equipo, recordando un poco que Cemex es una empresa global, entonces tenemos pues gente en Filipinas, en Emiratos Árabes, en Colombia, en fin, en una cantidad de países, y esta tecnología y estas metodologías nos han ayudado a estar mucho más cercanos. Yo tengo ahora videoconferencias con los grupos de gestión de 20, 25 países, y la verdad es que recordando lo que hacía yo antes, pues no era tanta y tan frecuente la comunicación con ellos, ¿no? Porque estaba más sujeta al viajar, ir por allá, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, la gente más lejana está ahora más cercana gracias a las tecnologías. Y la comunicación ha sido constante para ayudar a clarificar, a entender qué objetivos nos hemos propuesto para responder de la mejor manera posible a este reto. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que si cualquiera de nosotros o cualquiera de los que estáis atendiendo tan amablemente este webinar con Causa, pues pegamos un vistazo diario a las noticias en cualquier medio que utilicemos, pues nos llena sin duda de preocupación, casi de luto, ¿no? Desde cualquier perspectiva que miremos. Sin embargo, estamos en un escenario que en nuestra opinión presenta oportunidades sin ninguna duda, y la más importante, que es responsabilidad de todos nosotros desde nuestro ámbito, desde nuestra empresa, de la universidad, del gobierno, como agentes de cambio, agentes sociales, es rediseñar cómo queremos que sea el mundo que viene.
Y evidentemente, pues este acontecimiento, esta pandemia nos está dejando también enormes lecciones de solidaridad, y creo que tenemos 3 empresas que son un ejemplo claro de ello. Un poco en esta línea más constructiva y más optimista quería formular alguna pregunta individual. Voy a empezar por ti, Fernando. ¿Cuál es tu visión desde Cemex de, oye, qué tipo de mundo y qué tipo de industria vamos a enfrentar pues cuando volvamos a una cierta situación en la que haya una vacuna o en la que podamos de alguna manera pues volver a una vida pues no necesariamente tan atada a la tecnología, ¿no? ¿Qué estáis haciendo en Cemex para adaptaros, para reinventaros y para florecer en ese mundo que vamos a llamar del reset? Sí, cómo no. Mira, primero un poco de contexto. Yo creo que estos 5 meses, veo que Blanca los tiene muy contados, 150 días. Hemos vivido a lo mejor lo que podría describirse como una primera etapa de la pandemia. Dentro de lo complejo que es hablar de los tiempos que va a tomar el desarrollo completo de esta pandemia. Pero yo creo que estamos ahora en la etapa en la que vamos a tener que coexistir con el virus, vamos a tener que hacer negocios, vamos a tener que actividad, negocios, personal, social, muy diferente a la que teníamos, pero por N meses o años, mientras no aparezca una vacuna, como mencionaste, o mientras no aparezca un remedio, porque podría aparecer un remedio y no una vacuna, o mientras no tengamos una inmunidad generalizada por contagio masivo, lo que vamos a tener es una actividad de negocio en coexistencia con el virus. Y eso imprime unas acciones específicas de parte de quienes manejan los negocios. Y las mismas cosas de antes en este reto de coexistir con el virus toman una dimensión diferente. Por ejemplo, el tema de seguridad de salud para muchas empresas, para Cemex, claro que así es, siempre ha sido muy importante. Pero hoy en día el tema de salud no solo es importante para mantener la vida o la integridad de nuestros empleados o trabajadores, ahora también es importante porque eso depende de la continuidad de la actividad de negocio. No sé si me explico. Entonces, ahora, el ser sumamente efectivos para evitar que los centros de trabajo se conviertan en centros de infección es una precondición de la continuidad del negocio. Entonces, ese es el tipo de cambios que vamos a tener. Pero vamos a pasar meses, yo no sé si son años, repito, hasta que venga esa vacuna o el remedio, pero debemos de pensar en cómo mantener la continuidad operativa en coexistencia con este virus. Gracias, Fernando. Lalo, desde la óptica de la industria financiera, la verdad es que una industria, bueno, pues que está siendo azotada, permítame la expresión, pues por acontecimientos consecutivos, ¿no? Llamémosle crisis. BBVA tiene una ventaja competitiva muy importante a nivel global, que es, bueno, pues su liderazgo en temas de digitalización. Es una visión muy, yo creo, acertada de Fernando González, su anterior presidente. ¿Cómo estáis visualizando que este liderazgo os puede ayudar en algo que evidentemente pues es imperativo, que es la reinvención de los modelos de negocio pues de la banca en sus diferentes segmentos? ¿Cómo lo estáis abordando aquí en México desde BBVA, Eduardo? Mira, yo diría que la digitalización va a ser un tema importante en todas las industrias, no solamente en la banca. Yo creo que es un cambio de estas tendencias que va a ejecutar o que va a empujar la pandemia, este nuevo cambio de entorno, que habrá cosas que van a ser permanentes. Una de estas será los cambios de hábito de consumo y la digitalización. Yo creo que hay que entender justamente que está acelerando, y antes parecía como que la digitalización era una moda, era algo que teníamos que estar ahí, y que si no estabas ahí estabas fuera de la jugada, y no teníamos muy claro que esto tenía que ser con un impacto real o en las ventas, que pudieras vender más para tener más cercanía con el cliente, que te permitiera ser más eficiente o mejorar el servicio al cliente. Incluso te diría, en una combinación de estas, mejorando el riesgo operativo de las empresas. Y me parece que hoy justamente eso es lo que vamos a empezar a ver de manera muy relevante en el sistema. Nos tendremos que mover hacia allá, entendiendo esos cambios de patrones de consumo, y evidentemente estamos acelerando nosotros
todas las inversiones que hacen esta transformación. Uno de los grandes retos cuando te metes en estas rutas y con este cambio de tendencia que vamos a ver, es qué haces con los legacies, qué haces con tu infraestructura física, cómo vas empatando lo que es el mundo digital con el mundo físico y que no sean dos estrategias absolutamente separadas y que el cliente vea como si fueran dos instituciones distintas, sino que sea una sola institución con una estrategia completamente integral. Y luego esto nos mete en un reto también muy importante hacia adentro. ¿Cómo priorizas las inversiones tecnológicas? Sabiendo que el mundo físico sigue, pero sobre todo me parece que uno de los grandes retos va a ser cómo cambias las formas de trabajo para mucha gente, cómo reentrenas a los equipos, cómo los haces multitasking y cómo los reubicas en diferentes funciones que se van a ir generando con este gran cambio. Y sin duda para nosotros nos toma en un buen momento, si se le puede decir un buen momento esto, lo que habíamos trabajado previamente, que disponibiliza mucho del servicio postventa, que es donde más complejidad hay, el servicio postventa en términos transaccionales, en términos del menor uso de las ventanillas, que las empresas se puedan conectar al 100% de manera remota y seguiremos trabajando de manera potente en todo esto, conectando a más empresas en esta ruta. Muy interesante, Lalo. Muchas gracias. Y voy a ligar la pregunta y tu reflexión pues, con el expertise y la industria en la que participa Blanca y es uno de los referentes en México y a nivel global. Uno de los ganadores desde el punto de vista de las industrias, pues de la situación hasta la fecha, sin duda es las empresas tecnológicas. No olvidemos, por ejemplo, que esto que nos da el soporte Zoom, pues ha multiplicado su capitalización bursátil pues, de una manera pues extraordinaria, ¿no? ¿Cómo estáis desde SoftTech? Entiendo que tenéis una participación algo diferente en el mercado. ¿Cómo estáis interpretando ese futuro que empezó, por cierto, ya ayer, ¿no? Y Eduardo hablaba de la aceleración de esa moda en algún momento y era una necesidad imperiosa en todas las industrias de digitalización. ¿Cómo estáis, de alguna manera, aprovechando también la oportunidad de mercado, Blanca? ¿Se escuchaba? Porque estaba en mute. No, déjame reforzar un punto que mencionaba Lalo. Yo creo que el tema de transformación digital, tenemos años con esto, me refiero a diferentes industrias, a diferentes niveles, empresas, pero la transformación digital ya era un tema que para algunos quizás era moda, como lo mencionaba Lalo, pero creo que la crisis vino a evidenciar lo estratégico que es que nos movamos hacia esa parte. Y es estratégico para la empresa grande como lo fue para la pequeña en una situación como esta para poder seguir teniendo acceso. Nosotros creo, y qué feo que se oiga como oportunidad, pero la realidad es que las crisis abren oportunidades y sí hemos visto y hemos tenido el privilegio, así lo siento, tanto de poder contribuir con nuestros clientes, con diferentes industrias, en decir cómo agregamos valor a través de la tecnología y podemos atender muchos de los retos que tienen. Date cuenta que tenemos clientes como Southwest Airlines que se les cayó el negocio a casi nada, o ves un Cinépolis, o sea, tenemos en tantos bancos, sin duda. Entonces, creo que uno de los puntos sí es, facilita, y se oye mal el tema de aprovechar esta circunstancia, este discurso nuestro, este posicionamiento de lo estratégico que es la parte de transformación digital, sin duda se ha cambiado porque recibimos una actitud mucho más abierta, escuchar todo lo que se puede estar haciendo. Y es en todos los ámbitos, porque también creo que a través de la tecnología, ahorita estábamos hablando de Concausa, Unidos Podemos, pero ve la cantidad de fundaciones que también es a través de tecnología que pueden identificar hacia dónde distribuir fondos. Ve la parte de contact tracing, ¿no? De decir, oye, ¿cómo pudiéramos controlar mejor esta parte de contagios, cómo identificar? Pues es con tecnología que estamos pudiendo hacerlo. A mí me parece que es un momento en el que se aceleró la transformación digital, que para nosotros, si lo voy a hablar como industria, más allá de SoftTech, se volvió, entonces, hemos visto que podemos colaborar y contribuir mucho más efectivamente, sin duda, con nuestro mercado, pero que también somos un gran jugador en este movernos o estar transitando, como mencionaba Fernando, en este coexistir, porque va a estar ahí y va a ser la parte de tecnología quien lo haga.
Y bueno, yo a veces siempre digo que me siento privilegiada por muchas cosas. Hoy tengo que decir que quizás, si tú lo mencionabas, de las industrias menos golpeadas, no quiere decir que no hemos estado teniendo impactos, pero sin duda es la parte de empresas de tecnología. Creo que estamos viendo estas oportunidades como las mencionaba, y de poder colaborar, lo hemos visto y hemos tenido la posibilidad, esta que yo mencionaba, de ir a contribuir en diferentes ámbitos de la salud, del contact tracing, de la parte de fundaciones, de dispersión de fondos, lo cual también hay que poderlo seguir manejando y fortaleciendo. Muchas gracias, Blanca. 13:32, el tiempo vuela y no es una metáfora. Tenemos 20 minutos por delante para seguir disfrutando y aprendiendo desde Lalo, de Fernando y de Blanca. Yo tengo una pregunta obligada en todas las iniciativas que lanzamos en el Tecnológico y en la Escuela de Negocios, y luego vamos a dar también paso a alguna pregunta de la audiencia que les hemos pedido pues que la sometan por medio digital. Hace 150 días, Blanca, correcto, al inicio pues, de la migración, nosotros el 12 de marzo declaramos en el Tecnológico de Monterrey pues, que trasladábamos las operaciones de formación online y todos nuestros colaboradores, pues evidentemente primando a la salud, nos fuimos a casa. Tuvimos un primer webinar y arrancamos nuestra serie de webinars con Rash Sisodia. Rash es un profesor de Babson, profesor visitante de la Escuela de Negocios, le conocéis bien, cofundador de este movimiento de Conscious Capitalism y también pues, colaborador de un centro que estamos desarrollando y que vamos a presentar en próximas fechas, un centro de empresas conscientes para un futuro sostenible desde la Escuela de Negocios del Tecnológico. Y estamos trabajando en esa transformación del modelo del capitalismo, replanteándonos de alguna manera cuál es el propósito de las organizaciones y cómo hacemos compatible pues, ese triple bottom line, ¿no? De la gente, el resultado y el planeta, el profit, people and planet. ¿Queréis? Y desde vuestras organizaciones creo que estáis dando ejemplo de que es así, que esta crisis nos va a ayudar como oportunidad a catalizar de alguna manera esa necesidad pues, de redefinir el propósito de nuestras organizaciones o, como algunos pensadores opinan, va a ser lo contrario. ¿Quién empieza? Tú que ya arrancaste, por favor. Blanca. Muy bien. No, muy bien. Yo creo, en los últimos años, afortunadamente, creo que ha sido muy claro tener claro tu propósito. El propósito, sin duda, a nivel personal, pero como empresa, es lo que te guía de alguna forma, por qué estoy haciendo, por qué lo hago. Esto creo que está en el ADN de muchos y lo hemos estado trabajando, impulsando. Yo sí creo y veo cómo situaciones como las que atravesamos han fortalecido esto y ha llevado incluso a personas que no lo habían de alguna puesto esa atención o a organizaciones el decir cuál es el propósito. Yo sí creo que viene a fortalecerlos y ya lo tenías así de claro. Para nosotros la parte de trascendencia es fundamental, ha sido siempre un gran motor, trascender desde todas las perspectivas, geografías, épocas de software, etcétera. Entonces, cuando traes este propósito hasta cierto punto, y hablo primero muy general, situaciones como esta te vienen a cuestionar qué tan fuerte es este propósito, sin duda también a decir, oye, a lo mejor tengo que adaptarlo. Yo sí veo hoy, afortunadamente, tú mencionabas hace un rato esta parte de solidaridad, tanta gente diciendo, oye, no nada más quiero cuidar yo, mi familia o mi empleo, déjame ver qué puedo hacer por la comunidad. Creo que no nomás debería yo de hablar o no me gustaría que limitáramos la parte de propósito a las organizaciones. Todos coincidimos y lo mencionaba Fernando y Eduardo, sin duda, creo que fue muy claro en las organizaciones cuando dices, mi prioridad es mi gente. Yo no existo si no tengo mi gente. Olvídate si mi junta, si mi consejo de administración pensaba cómo me medía antes por la utilidad, me seguirá midiendo. Pero creo que también el evidenciarle a tu equipo, a tu gente, cuáles son esas prioridades para conseguir y para perseguir ese propósito, es el mejor momento para hacerlo. No descarto que a lo mejor tendrás que ajustar a algo, pero al menos hablo a título como la organización que represento, nuestro propósito se fortaleció, no
no cambió, creo que más bien evidenció lo importante de esto y que trasciende a software. O sea, que no lo quiero ver meramente, quiero ver las familias de nuestra gente, las comunidades donde nos movemos. Creo que más lo fortalece y en algunos otros, bueno, lo repensarán posiblemente, pero no hay manera de que no te sacuda. No hay forma de que no te sacuda una crisis así. La verdad, magnífico ejemplo de liderazgo, Blanca. Te agradecemos mucho compartir. Fernando, por favor, ¿cómo lo estás viviendo y cuál es tu vaticinio? Mira, algo muy similar a Blanca, me voy a concentrar en el vaticinio y aprovecho ahí para comentar varias cosas, ¿no? Desde que se empieza a presentar este reto por allá de marzo, ¿no? En el caso de México fue principios de marzo, mediados de marzo. La verdad es que el nombre del juego es de incertidumbre. Y si bien ya llevamos 5 meses conociendo mejor al bicho que nos trae a todos con estos temas, yo creo que yo por lo menos siento que estamos todavía en un juego que se llama incertidumbre. Conocemos mejor la situación. Yo soy un optimista compulsivo, entonces siempre estoy esperando lo mejor, un poco de esperanza, pero también muy consciente de que la esperanza no es buena estrategia y que hay que no olvidar que si el nombre del juego sigue siendo incertidumbre, tenemos que tener muy abierto el espectro de posibilidades de lo que sería posible, de lo que podría ocurrir. En este momento, por ejemplo, pensando en lo que comentabas del rol de las empresas y de los empresarios, un elemento muy importante de la sostenibilidad, por lo menos así lo vemos en Cemex, es la sostenibilidad económica. Esa es la que ahorita se está cuestionando, es la que se está poniendo en riesgo por el impacto del coronavirus, ¿no? Entonces, para mí en este momento sería muy pronto, sería muy temprano para pensar en un escenario de impacto definitivo en el rol de las empresas en la sociedad por este tema. De que hay cambios, los hay. Blanca ya lo comentó. La verdad es que no se nos había ocurrido mucho, o no se nos había ocurrido, actuar en temas de salud personal o familiar. Hasta que discurres, ¿no? Vas aprendiendo y discurres y es bueno, si los centros de trabajo se pueden infectar por los que vamos al centro de trabajo, pues si no ponemos un remedio de origen, este negocio se ve amenazado en su continuidad operativa. Entonces ya tienes que actuar de una manera distinta, más personal, decisiva, con las personas, con sus familias, siempre y cuando ellos lo permitan. Cambios, un montón, pero hacer un vaticinio el día de hoy está complejo. De hecho, los mismos objetivos del negocio todavía estamos dudando muy al principio, Blanca lo comentó, ¿no? Del impacto de este virus. O sea, ¿qué tan profundo va a ser? ¿Cuánto va a durar? ¿Y se va a estar repitiendo o no? Esas son 3 preguntas que si bien en marzo estaban todavía más sin ninguna respuesta, hay un poco más de información, pero sigue siendo válido en esta fase en la que vamos a estar coexistiendo con el coronavirus sin una fecha de terminación, ¿no? Entonces, yo diría, seguramente hay grandes cuestionamientos del rol de la empresa, pero todavía es pronto en mi opinión, para terminar de dilucidar este tema, ¿no? Gracias, Fernando. Por cerrar esta pregunta en la que tengo interés en conocer vuestra visión, Lalo, por favor, y luego vamos a pasar ya a la zona telegráfica de Q&A con la audiencia. Eduardo, Lalo, por favor. Para sumar algo a esta pregunta, yo creo que si antes de la pandemia era importante igualar, sobre todo en los países emergentes, que las empresas nos hiciéramos también cargo de cerrar las brechas de desigualdad que teníamos en términos educativos, salariales, generación de oportunidades, me parece que después de esta pandemia va a ser mucho más relevante porque estas brechas se van a exacerbar más.
Y la iniciativa privada tiene que jugar un rol muy importante en contribuir a generar estas oportunidades y generar políticas públicas de la mano de los gobiernos a que esto se dé. Y es justo lo que decía Fernando, la complejidad. Probablemente hoy vamos a estar mucho más enfocados todas las empresas a sobrevivir, a salir adelante, a transformarnos, y podemos descuidar esta parte de lo que va a ser la respuesta social, pero me parece que va a ser muy relevante nuestro involucramiento y tenemos algunos ejemplos hoy como Juntos por la Salud, en donde hemos sumado esfuerzos, más de 500 empresas en México. El TEC de Monterrey ha sido un jugador muy relevante para tratar de no duplicar esfuerzos, especialmente hoy que los recursos serán más escasos. No tiene sentido pelear por los mismos objetivos, diferentes fundaciones, cuando la verdad es que lo que estamos buscando es exactamente lo mismo. Me parece que si en los países emergentes la iniciativa privada no se involucra de manera contundente, el impacto en la sociedad será mucho mayor y las consecuencias serán de más largo plazo, y en lugar de ver recuperaciones de 3, 4, 5 años, veremos una década o 2 décadas perdidas. Y hay grandes ejemplos de esto, y me parece que va a ser todo un reto para los líderes de este país, los líderes empresariales de todos los diferentes niveles. No solamente, siempre pensamos en las grandes compañías. En este reto de Juntos por la Salud involucramos a los consejeros del TEC, los consejeros de BVA, porque son los que realmente mueven sus localidades. Y es un reto decir, tengo que sobrevivir, pero a la vez tengo que contribuir a lo que está ocurriendo en mis localidades, y además tengo que involucrarme en algunos temas de políticas públicas, como decía, pero los políticos se van y los empresarios permanecen un sexenio y otro sexenio y otro sexenio, y aquí estaremos. Entonces, si queremos un mejor país, no hay de otra más que involucrarse y evidentemente ser parte de una solución que va a ser más compleja que hace 150 días. Muchas gracias, Lalo. ¿Había alguna pregunta relacionada con la relación necesaria, esa simbiosis, esa mayor colaboración y comunicación entre iniciativa privada y gobierno? No en México, de manera global. Creo que has dado respuesta a esta. Voy a pasar ya, tenemos una lista de preguntas. La verdad es que nuestra audiencia es inteligente y las preguntas son muy buenas, y pues las voy a dividir un poco entre vosotros tres. Sí os pido aquí, Blanca, ya no que seamos económicos, sino telegráficos, para poder aprovechar al máximo vuestras respuestas. Voy a unir dos preguntas. Jorge Candelaria pregunta, ¿cómo el aprovechamiento del talento afecta la viabilidad de las utilidades de la empresa en el país? Y yo le añado a esto otra pregunta que leía de Catalina Garza, creo recordar, que hablaba, ¿y cómo está cambiando ese talento desde el punto de vista de las competencias que las empresas hoy están demandando y el impacto de COVID? Blanca, te pido, por favor, que nos compartas económicamente, económica. Yo creo, y lo mencionaba creo que en la primera pregunta, a mí me parece que las economías, las empresas que sean más exitosas en atraer talento, en retenerlo, serán sin duda las que sobresalgan. La palabra sobrevivir no me gusta, que sobresalgan. Creo que sí, lo que se demanda de ese talento son habilidades que son distintas. Yo lo dije al inicio, necesitamos un talento resiliente, ágil, comprometido desde todas las perspectivas, y sí va a ser un gran reto cómo atraerlo, sin duda. Hoy el talento está en todo el mundo y tiene también disposición a trabajar. Lo estamos viendo, pueden trabajar para cualquier lugar. Entonces, como organización, me parece que tenemos que encontrar las formas para poder ser donde ese talento quiere ser parte y quiere contribuir y quiere colaborar. Pero yo agregaría que tiene que ser las características que se volvieron críticas ya, es su resiliencia y su capacidad de ser mucho más ágiles, más allá de temas tecnológicos o demás, ¿no? Muchas gracias. Sin duda estamos todos haciendo una maestría en resiliencia con la situación actual, y efectivamente pues lo demandamos mucho. Fernando, voy a unir también dos preguntas. Daniela Guerrero nos pregunta cuál es el rol, y en este caso pues lo llevamos a tu ejemplo y bajo tu liderazgo en CEMEX, el rol de las empresas en la reactivación económica de las comunidades que sirven. Y había una pregunta un poco relacionada que nos hacía Luis Ricardo Espinoza, que hablaba, bueno, las grandes empresas parece que navegan mejor estas situaciones, evidentemente. ¿Qué hay de las pequeñas y medianas empresas, pues que siempre son los más impactados en situaciones de crisis como esta pandemia, ¿no? ¿Qué estáis haciendo desde CEMEX? Y sé que hay maravillosos ejemplos, pero te voy a pedir brevedad pues, en estos rubros.
Sí, mira, Ignacio, tenemos mucha actividad con los negocios relacionados a nuestro negocio principal de cemento, concreto y agregados. Tenemos redes de proveedores, tenemos redes de clientes que también, algunos, de hecho, un buen número, son negocios relativamente pequeños, ¿no? Entonces, trabajamos muchos con ellos en muchos sentidos porque además hay un interés mutuo. Uno de los 3 objetivos importantes que definimos desde marzo para hacer frente a esta crisis fue asegurar la cadena de suministro. O sea, si no hay una interrupción por un cierre dictado por la autoridad, que en algunos países se dio, en otros no, en México fue parcial en el caso de la construcción. Entonces, necesitamos asegurar que esa cadena de suministro siga funcionando para poder atender el mercado. Y ahí pasas a todo lo largo, proveedores de todos tipos, nuestras propias capacidades de transformación y nuestras redes de clientes, ¿no? Me impresionó ver el interés de una cantidad de proveedores y clientes sobre temas, por ejemplo, de salud. Las medidas que tomamos para el cuidado de la salud de nuestros empleados, de nuestros trabajadores, fue un tema de enorme interés en general. Hemos estado haciendo este tipo de videoconferencias, este tipo de videos, de webcast, para hacer esa difusión. Y la respuesta realmente es impresionante. Son miles de pequeñas empresas las que se conectan. Obviamente no hay cargo, os quiero decir, es algo que podemos hacer pues, de manera muy, muy sencilla, muy efectiva, y es tratar de ayudarlos en esa manera. En el fondo, pues yo creo que la mejor manera de ayudarlos es nosotros haciendo hasta lo imposible por mantener nuestra propia actividad económica, que eso es lo que le da vida en general a toda la actividad económica relacionada a la nuestra, ¿no? Y pues es eso, es estar cercanos a ellos, asegurar que funciona toda la cadena de valor, aún en una situación de retos. Y el principal preocupado de que una pequeña empresa relacionada a nosotros no funcione, pues somos nosotros, porque es parte de nuestra cadena de suministro. Entonces, en ese sentido, pues su éxito es necesario para el nuestro, ¿no? Entonces, es esa preocupación genuina relacionada al negocio de mantener toda la cadena de suministro. Muchas gracias, Fernando. Y voy a cerrar con una pregunta que nos llega desde Veracruz, de Daniel Fonseca, y que está muy relacionada con el punto 5 de este decálogo para la refundación económica empresarial que los profesores de GADE han elaborado y que estamos compartiendo con todos los asistentes a este webinar por correo electrónico, pues para que lo puedan revisar. En el punto 5 hablamos de las oportunidades, sin duda, que como sociedad y como país, pues se nos abre también en alguna situación derivada de la pandemia, el acortamiento de las cadenas de suministro, etcétera. La pregunta es un poco sobre esto. ¿Qué otras oportunidades estáis visualizando? Lalo, BBVA siempre se ha apreciado de tener de las mejores casas de estudio de todas las geografías en las que está presente. ¿Qué oportunidades estáis visualizando pues, para reactivar de alguna manera, reindustrializar y reinventar los modelos de negocio y la transformación de México? Bueno, yo creo que primero hay que decir que si bien esta es la crisis de mayor impacto que hemos tenido en México en toda nuestra historia, también hay que decir que nos agarra mucho mejor que en otros momentos. Es decir, vamos a comparar simplemente el 95, que fue muy profunda la crisis, y esta es mayor. A ver, estábamos entrando al Tratado de Libre Comercio y no sabíamos la competitividad de las empresas mexicanas a nivel global. No teníamos controlada la inflación, no teníamos instituciones autónomas, no teníamos el nivel de reservas que hoy tenemos, no estábamos integrados en la forma que lo estamos con la región más productiva y eficiente del mundo, que es América del Norte. Entonces, yo creo que sin duda hay cosas que no han cambiado, la estructura demográfica del país, incluso la capacidad de levantamiento de capital, fondos privados y demás. Entonces, me parece que hoy México está mucho mejor preparado para enfrentar esta crisis y va a haber enormes oportunidades simplemente porque se van a reacomodar todas las industrias.
sin duda los mercados se van a achicar, eso no hay duda a nivel local y a nivel global, pero va a haber nuevos competidores más eficientes, va a haber oportunidades de entrar a otros segmentos y ahí es donde me parece que va a haber aquellas empresas que se puedan transformar más rápido, tomar esos mercados y también diría a aquellos nuevos entrantes. Hablaban en la pregunta anterior de que va a haber muchas pymes que no van a poder continuar y por lo tanto también van a dejar mercados abiertos sin atender. Y me parece que siempre que se queda un hueco en alguna industria, llega algún entrante y lo resuelve. La gran pregunta es si nosotros tendremos la capacidad para aprovechar todas esas oportunidades que se van a generar. Insisto, en un mercado más pequeño, y me parece que los empresarios mexicanos han demostrado esta capacidad de atenderlo. No nos hubiéramos imaginado hace 25 años, cuando entró el Tratado de Libre Comercio, que íbamos a competir al tú por tú, como en el caso de Cemex en cualquier parte del mundo, o los grandes autoparteros mexicanos que lo hacen a nivel global. Creo que dentro de todo lo malo, siempre las crisis van a generar oportunidades para muchos y va a ser un replanteamiento estratégico para muchas empresas que sin duda deberíamos de trabajar para que salgamos más fortalecidos. Magnífico, muchas gracias Eduardo y estoy seguro que vamos a seguir recibiendo también recomendaciones macro, sectores atractivos y oportunidad de vuestra casa de estudios y bueno, pues estaremos muy atentos. Pues estamos llegando al final, desgraciadamente, ya de nuestro webinar con causa y quería finalizar, pues por supuesto, en primer lugar agradeciéndoos a nuestros 3 panelistas, bueno, es algo histórico como esta serie de webinars de Unidos Podemos, a Blanca Treviño, presidenta y CEO de Softec, muchísimas gracias por acompañarnos, a Fernando González, director general de Cemex, muchísimas gracias también pues, por compartir tu visión y tu experiencia, y a Eduardo Osuna, vicepresidente y CEO de BBVA México, antiguo colega también, pues muchísimas gracias, por supuesto, pues por hacer un hueco en la agenda y compartir generosamente vuestra experiencia. Agradecer a los más de 400 donantes que hemos recibido en este piloto de nuestros webinars con causa y pues el mensaje es muy claro, unidos podemos y pues vamos a proseguir, por supuesto, pues apoyando todas las iniciativas que tan necesarias son hoy en la situación que vivimos y cierro agradeciendo a los panelistas y al equipo de producción. Dejo la palabra a Jaime Martínez, que en los últimos 4 minutos va a lanzar un mensaje a nuestros participantes y muchísimas gracias pues, por acompañarnos y por compartir. Un placer. Gracias, Nacho. Gracias a todos. Pues gracias nuevamente, gracias a toda nuestra distinguida, los panelistas y la distinguida audiencia que hace posible esta recaudación de fondos para temas tan importantes y que abonan a la sustentabilidad y a la responsabilidad y a la ciudadanía nacional y global del TEC de Monterrey y de GADE Business School en particular. Para aquellos de ustedes que estos temas que tocaron nuestros distinguidos invitados sobre transformación, flexibilización, adaptabilidad de las organizaciones y el uso de tecnología como combustible para este repensar y esta nueva y renovada creatividad empresarial que se está requiriendo a todos los niveles, al nivel de las grandes corporaciones, por supuesto presentes entre nuestros panelistas, pero también las empresas pequeñas, las startups, las empresas medianas, toda la gama de organizaciones que hay allá afuera que requieren de esta reinvención. Pues bueno, muchos de estos temas convergen precisamente en el EGADE MBA, que es el programa consistentemente mejor rankeado en América Latina, que toma lo correcto y profundo de una buena preparación de management, de liderazgo, de todas las áreas de una organización, pero le suma las herramientas y las habilidades para ser de nuestros estudiantes agentes de cambio, gente que hace que las cosas sucedan, mujeres y hombres que toman a organizaciones con propósito y toman lo último de la tecnología para potenciarlas. Y si esto es algo que a ustedes o a sus organizaciones, tal vez ustedes como directivos, les pudiera interesar, nos dará mucho gusto ser sus aliados. El EGADE MBA, entre los diferentes programas magníficos que tenemos en EGADE a nivel nacional y ahora particularmente de forma en línea, es un programa de 18 meses que contiene lo propio de un buen programa de MBA, pero con opciones de personalización del programa en diferentes ramas que a ustedes les pudieran interesar, pero siempre con el acento puesto en la innovación, el emprendimiento, el intraemprendimiento dentro de las corporaciones, el design thinking y el uso de la tecnología para potenciar
esa transformación. Yo no digo solamente en esta etapa retadora del COVID y de sus afectaciones económicas, sino una transformación ya permanente, ¿no? Y esa es la filosofía del EGADE MBA. Es un programa también reconocido, ya lo decía, a nivel internacional, pero que es parte de una escuela que es EGADE Business School, que cuenta con la triple corona de acreditaciones. Son las 3 acreditaciones académicas más importantes otorgadas por organismos internacionales y que nos colocan en el 1% de las escuelas del mundo que tienen este nivel de calidad de absoluta clase mundial. Adicionalmente, es un programa que junta lo mejor de la enseñanza propia de México y de Latinoamérica con una facultad y una comunidad de estudiantes verdaderamente internacional. Tenemos entre profesores y estudiantes cerca de 45 nacionalidades presentes. Es realmente una plataforma de enseñanza internacional. Y también el EGADE MBA, por lo tanto, es un programa que tú, al ser estudiante nuestro, puedes combinar trimestres, semanas, veranos de estudios con otras 32 escuelas de negocios, incluyendo universidades como Yale, la Universidad de Texas en Austin, Boston University y muchas otras en 4 continentes, para complementar esa experiencia global tuya, y donde también al graduarte tienes la opción de obtener un doble grado con varias de estas 32 escuelas. Entonces, verdaderamente es lo mejor de todos los mundos, con una visión internacional y una formación transformadora. En esta época actual de enseñanza en línea y de los debidos cuidados pandémicos, el plan de estudios es en línea, virtual, muy potente, y eventualmente regresaremos a su enseñanza semipresencial y, cuando las condiciones lo permitan, de manera ya presencial. Pero el programa continúa. Estamos aún recibiendo a aplicantes calificados para el inicio de clases en septiembre. Tenemos apoyos, tenemos alianzas empresariales también para poder facilitar el ingreso de todos los interesados. Y con esto cierro agradeciéndoles y quedando a sus órdenes. Aquí hay un código QR que aparece, del otro lado de la pantalla, para que puedan también entrar al sitio de EGADE, obtener más información y entrar en conversación con nosotros para ver cómo los podemos apoyar. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy, por ser aliados de esta causa social y, por supuesto, aliados de EGADE Business School y nuestra misión transformadora de las empresas en el mundo. Muchas gracias y buenas tardes.